Imagina por un segundo que el tiempo no fuera una calle de dirección única. Para nosotros y para casi todas las formas de vida conocidas, la biología sigue una regla inquebrantable, cruel y absoluta. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Es el ciclo inevitable de la existencia, el destino final del que nadie puede escapar. Durante siglos, la ciencia ficción, la mitología y la historia nos han hecho creer que romper esta ley es una fantasía absurda. El Santo Grial, la piedra filosofal, la fuente de la juventud eterna, todas han sido quimeras para consolarnos ante nuestra propia fragilidad. Hemos gastado billones de dólares buscando una forma de detener el reloj biológico, sin éxito. Pero, ¿y si les dijera que la inmortalidad ya no es un mito? ¿Y si esa regla universal de la biología ya ha sido rota por un ser vivo real? No estamos hablando de un virus latente, ni de una bacteria resistente en estado de congelación. Hablamos de un animal multicelular, con tentáculos, receptores de luz y un sistema nervioso capaz de reaccionar a su entorno. Un animal que, cuando la vejez o el peligro tocan a su puerta, simplemente decide presionar el botón de reinicio y volver a nacer. Y lo más inquietante de todo, en este preciso momento, está conquistando silenciosamente cada rincón de nuestro planeta sin que nos hayamos dado cuenta. La historia de cómo descubrimos este milagro biológico parece sacada de una comedia de errores de laboratorio. Corría el año 1988, en el pintoresco Golfo de Génova, en Italia. Un joven estudiante de biología marina alemán, llamado Christian Sommer, pasaba sus días recolectando y estudiando pequeños hidrozoos, organismos marinos emparentados con las medusas. Entre sus muestras, Sommer guardaba una especie diminuta y aparentemente insignificante, la Turritopsis nutricula. Sommer colocaba a estas pequeñas criaturas en placas de laboratorio para observar cómo se reproducían, pero un fin de semana ocurrió un descuido ordinario. El estudiante se fue a casa dejando las muestras en condiciones que habrían sido mortales para cualquier otro espécimen. El agua comenzó a evaporarse, la temperatura del laboratorio subió y los niveles de oxígeno cayeron drásticamente. Un escenario de muerte segura. Sommer esperaba regresar el lunes y encontrar un cementerio de diminutas medusas desintegradas. Sin embargo, lo que vio al mirar por el ocular del microscopio lo dejó completamente desconcertado. Las medusas adultas no estaban flotando sin vida. De hecho, habían desaparecido por completo. En su lugar, en el fondo del recipiente, habían aparecido pequeñas estructuras ramificadas similares a plantas, conocidas como pólipos. Era como si un grupo de mariposas adultas, al verse en peligro, hubieran decidido encogerse y volver a convertirse en capullos de oruga. Sommer acababa de presenciar, sin buscarlo, el primer caso registrado de un animal capaz de rejuvenecer por completo a voluntad. Para entender la magnitud de este hallazgo, primero debemos comprender cómo funciona el ciclo de la vida en el océano. Casi todas las medusas comienzan su existencia como una pequeña larva flotante llamada plánula. Esta larva se adhiere al fondo marino y se transforma en un pólipo, una estructura similar a una pequeña anemona que se reproduce asexualmente, creando copias de sí misma. Eventualmente, de este pólipo brotan las medusas libres que todos conocemos. Las medusas crecen, se reproducen sexualmente, envejecen y finalmente mueren. Es un viaje de ida. Pero para nuestra pequeña protagonista, la flecha de la vida es bidireccional. Cuando la Turritopsis nutricula alcanza la madurez y se convierte en medusa, no está condenada a envejecer. Si se encuentra en una situación extrema de estrés, como heridas físicas, falta de alimento o un cambio brusco en la salinidad del agua, la medusa no muere. En su lugar, activa un mecanismo biológico extraordinario. Absorbe sus propios tentáculos, reduce su tamaño hasta convertirse en una pequeña esfera gelatinosa y se deposita en el fondo marino para volver a convertirse en un pólipo. Los científicos llaman a este proceso transdiferenciación. Para entenderlo con una analogía cotidiana, imaginen que tienen un coche viejo y desgastado que ha recorrido cientos de miles de kilómetros y está a punto de dejar de funcionar. De repente, el motor se detiene. Las piezas se desmontan solas
se funden de nuevo en metal puro. Y con ese mismo material, el coche se reconstruye a sí mismo desde cero, convirtiéndose en un vehículo totalmente nuevo, con 0 kilómetros, listo para salir de la fábrica. Eso es exactamente lo que hace este animal con sus células. Durante la transdiferenciación, las células ya especializadas de la medusa, como las células musculares o de la piel, pierden su identidad. Regresan a un estado básico, similar al de las células madre, y luego se transforman en tipos de células completamente diferentes necesarias para la nueva etapa de su vida. Biológicamente, la Turritopsis no tiene un límite conocido para hacer esto. En teoría, puede repetir este ciclo de forma infinita, lo que la convierte en el único animal del planeta con el potencial de la inmortalidad biológica. Tener el superpoder de la inmortalidad ya es increíble, pero lo verdaderamente alarmante es lo que esta pequeña criatura está haciendo ahora mismo en los océanos del mundo. Este diminuto animal, que apenas mide unos 5 milímetros de diámetro, el tamaño de la uña del dedo meñique, está protagonizando una de las mayores invasiones biológicas de la historia de la Tierra, y lo está haciendo de forma casi invisible. Originalmente se creía que la Turritopsis nutricula habitaba exclusivamente en las cálidas aguas del Mar Caribe. Sin embargo, en las últimas décadas, los biólogos marinos han comenzado a detectarla en casi todos los rincones del planeta. ¿Cómo es posible que un animal tan pequeño que apenas puede nadar contra la corriente haya cruzado océanos enteros? La respuesta se encuentra en nuestra propia globalización. El tráfico marítimo masivo. Los barcos de carga gigantescos que transportan mercancías por todo el mundo utilizan lo que se conoce como agua de lastre. Para mantener la estabilidad cuando no llevan suficiente carga, estos navíos succionan millones de litros de agua de mar en sus puertos de origen y los almacenan en enormes tanques internos. Cuando llegan a su destino, a miles de kilómetros de distancia, simplemente bombean esa agua de vuelta al océano. Junto con esa agua de lastre, viajan miles de especies microscópicas. Para la mayoría de los seres vivos, el viaje dentro de estos tanques oscuros, tóxicos y sin alimento, es una sentencia de muerte rápida. Pero para la Turritopsis es el transporte perfecto. Al notar el estrés de la oscuridad y la falta de nutrientes, la medusa simplemente activa su mecanismo de supervivencia, se transforma en pólipo y se adhiere firmemente a las paredes de acero del tanque. Al llegar al nuevo puerto y ser expulsada al océano exterior, se reactiva con el agua fresca, madura de nuevo y comienza a reproducirse. Es una invasión silenciosa, indetectable y hasta ahora completamente imparable. Lo fascinante y a la vez preocupante es que al ser tan pequeñas, no alteran drásticamente los ecosistemas de manera visible, pero genéticamente están en todas partes. Un estudio genético reveló que muestras de esta medusa recolectadas en Italia, Japón y Florida comparten exactamente el mismo ADN, confirmando que se trata de clones globales que viajan de polizones en nuestra red de transporte comercial. Naturalmente, al descubrir a una criatura capaz de rejuvenecer eternamente, la primera pregunta que nos viene a la mente es inevitable. ¿Podríamos usar su secreto para nosotros? ¿Podríamos alcanzar la inmortalidad humana? Los científicos ya están trabajando en descifrar su código genético. Recientemente, investigadores de la Universidad de Oviedo en España lograron secuenciar el genoma completo de esta medusa y compararlo con el de otras especies mortales. Descubrieron que posee copias adicionales de genes asociados con la replicación y reparación del ADN, así como con el mantenimiento de los telómeros, las tapas protectoras de nuestros cromosomas que se acortan a medida que envejecemos. No obstante, debemos mantener las expectativas realistas. Los seres humanos somos infinitamente más complejos que una medusa. No podemos simplemente disolvernos en una masa de células y volver a nacer sin perder nuestro cerebro, nuestros recuerdos y nuestra identidad. Pero descifrar cómo la Turritopsis controla este interruptor genético sí podría revolucionar la medicina moderna. Podría enseñarnos a regenerar órganos dañados, combatir enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, y entender mejor cómo el cáncer reprograma las células para multiplicarse. El secreto no es necesariamente vivir para siempre, sino aprender a sanar como ella lo hace.
La naturaleza nunca deja de demostrarnos que sus límites están mucho más allá de nuestra imaginación. Mientras la humanidad gasta miles de millones de dólares buscando curas para el paso del tiempo, una criatura del tamaño de un grano de arroz lleva millones de años flotando pacíficamente, dominando el arte de la vida eterna y expandiéndose silenciosamente por cada mar de nuestro planeta. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les genera fascinación saber que existe un animal biológicamente inmortal viviendo en nuestras costas? ¿O les resulta un poco inquietante pensar en esta invasión silenciosa? Déjenme sus comentarios aquí abajo.